¿Se acuerdan cuando dije que la personalidad de Degas nos llevaba al límite? Bueno, Picasso es eso, pero por dos. Pasa que el tema lo amerita. Bueno, y su obra también. Comedia del arte, Picasso, Período Rosa. Muy bienvenido. Nos habíamos quedado con esta idea de que en el siglo XVI ya la comedia del arte se había exportado, había cruzado los Alpes y había llegado a distintos países de Europa. Hay documentos ya de contratos de estas academias de comedia del arte, estos grupos teatrales, ya en España, Alemania, Francia, Rusia, décadas antes de que por ejemplo, naciera la ópera, que hay una cierta influencia ahí recíproca, porque bueno, la comedia del arte también tenía una parte musical. Por supuesto, los grupos más formados en las academias italianas, bueno, eran contratados por ahí por los reyes o por algún príncipe, siempre y cuando no se pasaran en sus improvisaciones y se burlaran de alguien importante. Pero también había otras compañías que tenían una deriva un poco más marginal, por decirlo de alguna forma. Y ahí es que nos pusimos a hablar de Watteau. De hecho, al que no vio la primera parte de la comedia del arte y a Watteau, los invito primero a ver ese capítulo. Como fuere, lo que teníamos que retener de Watteau es que él había incorporado las figuras de la comedia del arte, sobre todo del Arlequín, desde un punto de vista humano. No era ya la cosa de la máscara graciosa, la cosa solamente de la comedia, sino que él en sus pinturas lo que reflejaba era cierta melancolía en este payaso, en este Arlequín. Y de alguna manera la figura del Arlequín y de su ropa tan atractiva y de su personalidad terminó capturando a muchos, la mirada de muchos artistas en el impresionismo, en el postimpresionismo y en el incipiente mundo de las vanguardias a inicios del siglo XX. Es así que tenemos obras de Cézanne, de Renoir, de Manet, que trabajan y representan constantemente la figura, la presencia del Arlequín. Y vimos, por ejemplo, como esta figura del Pierrot había de alguna manera impregnado la representación de los saltimbanquis, de los payasos, posteriormente. Ahora, esta obra fue muy estudiada por otros pintores, entre ellos Manet y aquí no saben quién, Picasso. Hablar de Picasso es introducir un poquito su figura por distintos motivos. Primero porque Picasso es un pintor esencialmente autobiográfico. Entonces, por ejemplo, yo mencioné el periodo rosa. Entonces, cada periodo de su vida, sus distintos momentos en la vida, las cosas que le van pasando, las cosas que va aprendiendo, las cosas que va experimentando, se reflejan todo el tiempo en su obra, en su pintura, incluso en su escultura. Entonces, hablar de Picasso implica por lo menos entender algunos periodos que tienen que ver con su derrotero en la carrera. A ver, Picasso, ahí medio bastante jovencito, deja Barcelona, él es oriundo de Málaga, ¿no? Deja Barcelona para irse con su amigo, ¿cómo se llamaba? Casagemas, para irse con Casagemas, hola, ¿qué tal? Eh, a París, porque bueno, claro, París era la capital artística y Picasso tenía todas las condiciones como para llegar a ser un destaque, tuvo todas las condiciones para ser un niño prodigio, su padre era pintor de bellas artes, con lo cual él tuvo todas las herramientas para poder desarrollar su talento, porque hay que decirlo que realmente era un talento, digo yo, mi padre no era pintor de bellas artes, pero si lo hubiese sido claramente no hubiese llegado a ningún lado. Pero bueno, Picasso viaja entonces a París a probar suerte y la verdad es que no le va muy bien, porque bueno, no conocía mucho a nadie en la movida parisina, que ya estaba entrando en una cierta bohemia. Y bueno, le costaba relacionarse, a ver, era un español peticito que no hablaba francés, con lo cual no le fue muy bien.
Sí, para variar, en la vida de Picasso le fue bien con las muchachas, ¿no? Y su amigo y él, bueno, se pusieron de novio a salir con unas chicas por ahí. La verdad es que como no, la cosa no terminó resultando en cuanto a su, digamos, despegue artístico, se vuelven los dos, se vuelven ambos a España, pero bueno, su amigo había quedado profundamente enamorado, entonces decide volver a París. ¿Y qué le pasa a Casagemas cuando vuelve a París? Porque vuelve solo, Picasso se queda en España. Bueno, es rechazado por esta señorita de quien se había enamorado y toma una decisión trágica que es suicidarse. Eso impacta fuertemente en Picasso, la muerte de su amigo que viaja a París. Y hay una especie medio de culpa y de duelo que se ve reflejada en su obra que inaugurará, por ejemplo, el Período Azul, en donde, bueno, sus obras justamente están marcadas por esta paleta. Son de corte más bien, digamos, más de dibujo clásico, tienen las líneas bien marcadas, no es el Picasso cubista, eso quiero decir. Bueno, ahí empieza un periodo bastante depresivo en su vida que queda reflejado en esto. De hecho, lo pinta Casagemas en su velatorio, lo pinta incluso en el cajón con el tiro en la sien que se dio. O sea, es como un momento bastante para atrás de Picasso. Igual, bueno, en realidad termina saliendo, haciendo pareja con la que lo rechazó a Casagemas. Pero bueno, Picasso para el tema de las mujeres iba por otro lado. Cuestión es que, por suerte, ya hacia 1904 y demás, cambia un poco su mirada de la vida. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Bueno, pasan dos cosas. Picasso comienza a salir con Fernande Olivier, que será una inspiración para él, su nueva compañera. Y también, por otro lado, entra en contacto con el mundo de la comedia del arte, con el mundo de los saltimbanquis, de los acróbatas, con el mundo del circo. Picasso en ese momento estaba parando en Montmartre, que era donde paraban todos en ese barrio de París, porque era lo más barato que había y bueno, también estaba un poco toda la bohemia ahí, ¿no? Y muy cerca de donde él estaba se encontraba el Circo Medrano. Todo este ámbito cambia su paleta de colores y deja esas tonalidades frías de esos años previos y pasa a tonalidades más cálidas con un predominio muy fuerte del rosa. De ahí viene que sea el periodo rosa de Picasso. Y el periodo rosa está profundamente marcado por la representación constante de estas personalidades del circo, de la comedia del arte, de los arlequines, de los payasos, de los acróbatas. Y queda tan enganchado con los personajes de la comedia del arte, del teatro y del circo, que empieza a desarrollar suites gráficas, la suite de los saltimbanquis, la suite de los arlequines. Ahora, si bien podemos decir que Picasso va cambiando su paleta de colores hacia a unas tonalidades, digamos, más optimistas, porque son más cálidas, él sigue o continúa esta idea que implantó Watteau de representar a estos artistas que vivían ahí al costado del circo, del teatro, a estas compañías, no en tanto personajes, sino en tanto en su vida. Él observa su día a día, no solamente va a ver las funciones, sino que como estaba, por ejemplo, muy cerca del Circo Medrano, como dijimos, iba y observaba, entraba en contacto con ellos. Entonces uno empieza a ver que aparece, no sé, la familia de saltimbanquis, que aparece cómo se preparaban, cómo vivían, cómo entrenaban, va más allá de la función. Y justamente de este periodo es la obra que se considera más destacada del periodo rosa de Picasso, que es La familia de saltimbanquis. Lo que nos presenta acá Picasso es justamente esta familia, o supuesta familia, porque no lo sabemos, en donde se ven 6 personas en esencia. Ahora, es como estas personas, él las vio en un circo que era itinerante, pero están como en un paisaje desolado. Es decir, ellos están, si los vemos, están agrupados, pero realmente no hay conexión entre los personajes. Están como agrupados, pero no se miran. No hay interacción entre sí. Vamos a focalizar algunas cosas. El aspecto formal, sí, claramente respeta esas tonalidades rosas, rojos, marrones cálidos. Es decir, no tiene mucho contacto con lo que fue su periodo anterior, el periodo azul, pero no deja de tener un aire melancólico.
Lo que se muestra ahí son 4 aparentemente juglares, uno es un niño juglar, pero vemos que hay como 5 personas agrupadas de un lado y por otro lado hay como una mujer que está separada en el cuadro. En realidad da como una sensación de collage de personas. Algunos vieron en este cuadro de alguna manera una especie de retrato encubierto de lo que era Picasso y su entorno, como que estaban todos juntos pero no había conexión, no había necesariamente una relación de amiguismo o familiar en esos grupos. Y eso también creo que le da cierta impronta de melancolía. De hecho, vemos que el arlequín y los 2 niños del centro observan a la mujer sentada y el otro, y este arlequín también le da la mano a la niña que tiene el cesto de flores que está mirando hacia el suelo. Y ahora les propongo que veamos esta también Familias de Arlequín, que es del mismo año, de 1905. Si ustedes ven esto, más allá de que es una especie de lugar tipo carpa donde están localizados, tenemos esa paleta de colores, tenemos la línea, tenemos el dibujo, los aspectos más clásicos de Picasso, ¿no? Pero lo que vemos es el aspecto íntimo, ¿no? Este es el lugar donde viven, está el señor con el bebé, la señora que está higienizándose y preparándose para algo. Es entrar al mundo íntimo de estos personajes. Ahora bien, Picasso luego de esto entrará en un periodo ya más de experimentación e inicios del cubismo. Bueno, él entra en contacto con el Museo del Hombre de París, donde ve máscaras africanas. Bueno, Picasso es un tipo que absorbía todo, ¿no? Por eso era realmente un talentoso y fue uno de los grandes maestros, porque él aprendía todo y le daba su forma, su toque especial, ¿no? Bueno, él empieza después ya con Braque a desarrollar el cubismo, pero lo cierto es que no abandona nunca la idea del arlequín. Es una figura, un personaje que lo acompaña a lo largo de su carrera durante muchos años. Los trabajos que a mí más me interesan en realidad tienen que ver con el periodo de lo que se llamó la vuelta al orden, que es el periodo entre guerras. Picasso empieza su experimentación cubista hacia 1900 y tanto, antes del 10. Luego de eso viene la Gran Guerra. Y él, para 1917, termina viajando a Italia. Ahí, como todo, ¿no? Entra en contacto con los grandes maestros y no solamente Picasso como artista, sino todos los artistas de ese periodo experimentan esta idea de la vuelta al orden, de dejemos de delirar, miren lo que pasó, basta de abstracción, basta de esto, basta del otro, basta de experimentar, volvamos a hacer lo que sabemos bien que es como el arte más clásico. Y es de este periodo, del año 1917, que quiero que miremos a este arlequín por 2 cosas. Primero por la representación del personaje, pero también para entender que Picasso, como digo, es un tipo que absorbe todo, pero lo reinterpreta. Hablar del clasicismo de Picasso es hablar de, o es tratar de comprender las improntas que él le pone. De hecho, si vemos la ropa de este arlequín, vemos esa especie de composición puntiaguda, de cierta reminiscencia del cubismo, que bueno, lo dejó un poco de lado, pero que luego después él retomará y experimentará y transformará nuevamente, ¿no? Lo interesante de este arlequín y que vuelva sobre este tema es que algunos ven como que él representaba su alter ego en los arlequines todo el tiempo, como una especie de metáfora pictórica de su fragilidad, ¿no? Del comediante, de la persona más abierta, que tenía quizás una forma de expresarse o de presentarse ante la sociedad, pero que luego en su intimidad vivía la vida de una manera muy distinta. Y ya cuando pasamos a estas obras de 1923, bueno, vemos que la vuelta al orden está mucho más potente, ya no arrastra mucho de cubismo, vemos líneas súper clásicas tipo Angres, ¿no? Veamos estos arlequines. Este arlequín sentado, tan dibujado, tan, no sé, preciosista, a mí me parece increíble. Además tiene una historia muy particular, está hoy por hoy en el Museo de Basilea. Esta obra estaba exhibida allí, pero no pertenecía al museo.
en algún momento se dio la posibilidad de comprarlo y bueno, se hizo a través de donaciones la compra de esta obra de Picasso. Esto emocionó mucho a Picasso, que además donó otras tantas obras y dibujos de él a este museo. Ahora, más allá del dibujo, de la línea, de los colores, también esos colores terracotas que utilizan su paleta, bastante, por un lado bastante acotada, pero absolutamente bien lograda. Fíjense que con pequeños cambios de color en los pasteles va dibujando, va dándole forma a la ropa y construyendo las sombras. La mirada perdida, la mirada absorta. Todos siempre ven como a Picasso detrás de estas caras, ¿no? Hay algo importante que no dije de todo esto, de todas estas arlequines que volvió a pintar Picasso entre 1917 y 1920 y pico, y es que cuando él viajó a Italia viajó con Cocteau, que le había pedido que confeccionara, diseñara ropa para sus obras de teatro. Y esto no es poca cosa porque ahí vemos también el nivel de meticulosidad que tiene Picasso para hacer estas obras y cómo representa la ropa, ¿no? Y la mirada y la postura de estos arlequines. Y justamente a cuenta de eso traigo este último arlequín con espejo, que es una maravilla. ¿Se acuerdan que este arlequín con espejo yo lo traje cuando hablé de Pentimentos? Que bueno, Picasso lo había puesto de una manera, sentado de frente, mirando hacia de costado, mirándose en el espejo de costado como está ahora, y luego cambió la posición de la pierna para que acompañara todo ese movimiento. Algunos decían que en realidad cambió eso porque como que tenía mucho bulto ahí el arlequín y quedaba medio grosero, no lo sabemos. Lo interesante además de este arlequín es que aparentemente ni siquiera es un verdadero arlequín. Se supone que lo que está mostrando esta obra son como 3 personajes a la vez, del mundo del circo, del mundo de la comedia del arte y de Picasso mismo. El atuendo, o sea, la ropa es como de un acróbata. En ese sentido no estaría hablando más de los saltimbanquis o de los que, bueno, hacen show más con una destreza física. El sombrero de 2 picos es una referencia al arlequín, claramente. Y finalmente, la cara que vemos ahí es la cara de Pierrot. Pierrot está ahí mirándose al espejo, sufriendo la melancolía, el abandono del amor. Es una mezcla entre Messetin y Pierrot. Y lo que se cree es que, por supuesto, este es un autorretrato. Picasso es Pierrot. Y como si fuera poco, por supuesto, tiene un espejo, que ahí tenemos que hablar en algún momento de las vanitas, ¿no? Para mí, y esto es absolutamente personal, obviamente, este periodo de Picasso de entreguerras con la representación de estos arlequines logra como concentrar una capacidad expresiva en estos personajes que a mí particularmente me encanta, me gusta mucho más que el periodo rosa, pero bueno, son momentos muy distintos y Picasso encara las obras de una manera totalmente distinta. Lo interesante de esto es que, como dije, él nunca abandona la figura del arlequín y del Pierrot, incluso en su periodo cubista hay obras que remiten a eso. Bueno, el cubismo iban experimentando palmo a palmo, ¿no? Porque estaba Braque, Picasso, bueno, Juan Gris, que era como del bando contrario de los cubistas. Pero no me quiero meter con el periodo cubista de Picasso porque a eso sí tendríamos que dedicarle un buen rato y hablar puntualmente de algunas obras que arlequines hay, por supuesto, pero hay que entrarle al cubismo de Picasso por otro lado. Y se acuerdan que en la primera entrada de la comedia del arte les dejé una pregunta, a ver qué opinaban ustedes de por qué el mundo de los saltimbanquis, del arlequín, la figura del arlequín, del Pierrot, había sido tan importante para muchos artistas y que incluso, por ejemplo, en el caso de Watteau y en el caso de Picasso, bueno, los acompañó durante casi toda su vida. Más allá de los, por ejemplo, en Picasso, de los distintos momentos, ¿no? Lo pintó clásico, lo pintó cubista, lo pintó en el periodo rosa, lo pintó de todas las formas posibles. Bueno, yo estuve pensando un poco en esto también. Yo creo que el personaje del arlequín, por un lado, es atractivo en términos formales, porque su vestimenta tiene colores, porque digamos que para la paleta o para focalizar el dibujo, la expresión artística de un pintor, es una figura atractiva, propone y habilita como
como muchas formas de representación y también un desafío en sus combinaciones. Es como un personaje muy plástico el Arlequín. También me parece que los artistas pintores plásticos, ¿no?, se identifican de alguna manera con esta figura del Arlequín que entretiene, que hace gracia, que se expone ante un público y logra algo de ese público, logra algún tipo de conexión con ese público, y quizás también ellos ven una parte de ellos mismos en esta figura del Arlequín. Y por último, por lo menos cosas que se me ocurrieron, me parece que les abre un mundo de posibilidades en cuanto a esta caracterización de extremos, ¿no?, de risa y de tristeza, de estar en una troupe, en un grupo y circular y una vida errante, pero a la vez también estar como solo, sentirse como solitario. Me parece que realmente es un personaje o son personajes que implican un desafío de representación y que de alguna manera también los acerca a la propia vida de muchos artistas. Y de hecho, para ir cerrando esta entrada de Picasso y la comedia del arte, les traje una pequeña cita de Rilke, el poeta austríaco, que se inspiró en la familia de Saltimbanquis y en las obras de los arlequines de Picasso, de alguna manera diciendo que lo que había hecho Picasso fue, vamos a citarlo, simbolizar la actividad humana, siempre viajando y sin domicilio fijo, son incluso un poco más fugaces que el resto de nosotros, cuya fugacidad se lamentó, sugiriendo la máxima soledad y aislamiento del hombre en este mundo incomprensible, practicando su profesión desde la infancia hasta la muerte como juguetes de una voluntad desconocida. Muy, muy interesante la relación de Picasso con los arlequines y muy, muy interesante es la obra de Picasso en sí, hay que decirlo, hay que desmenuzarla bastante. En algún momento lo vamos a ver entrar a Picasso y vamos a ver si superamos su machismo, sus problemitas psicológicos. Muchas gracias. Una semana más. Estoy muy contenta por haber hablado de la comedia del arte. Me costó un montón reducirlo. Espero que esto tampoco se me haga muy largo. Por supuesto, si quieren que ampliemos algo puntual, si quieren que tomemos algunos otros autores, hay algo relacionado con la comedia del arte y con el circo, pero ya más desde el lado del circo, que es la obra de Toulouse-Lautrec, ¿no?, que por ahí, y de hecho se iba con Picasso a ver al circo Medrano. Así que por ahí en algún momento lo tomamos, pero vamos a dejar descansar un poco a nuestros personajes circenses y vamos a seguir con otros temas. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme una semana más. Ya saben que siempre un me gusta, un like es la mejor manera de fomentar este contenido que uno prepara de la manera más rigurosa posible para compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana. No olviden de suscribirse. Muchas gracias. Adiós.